Continuamos con la charla Tips para afrontar con éxito una entrevista laboral, a cargo del señor Andrés García Moya. Él es profesor de la Cátedra de Recursos Humanos de la UNED y encargado de la Unidad de Reclutamiento y Selección del Instituto Nacional de Seguros. Además, tiene una licenciatura en Administración de Recursos Humanos. Así que, bienvenido, señor Andrés García. Muchísimas gracias, muy amable. Muy contento de estar acá compartiendo con ustedes el día de hoy. Bien, entonces, para dar inicio, ¿verdad?, a estos tips para afrontar una entrevista laboral, es muy importante, primero, que cuando usted vaya a tener ya una entrevista, cuando ya es citado por el reclutador, ¿verdad?, para las entrevistas, ahorita se están dando dos modalidades, la entrevista virtual, ¿verdad?, o una entrevista presencial. Entonces, aquí vamos a abarcar ambas modalidades para que pues les sea también de mucho provecho para todos ustedes. En ambas modalidades tenemos que cuidar en primera instancia lo que es la vestimenta. Seleccione una vestimenta adecuada que sea acorde a una entrevista de trabajo. Si es presencial, siempre cuidemos algunos detallitos, ¿verdad? Como que los zapatos estén bien limpios, ¿verdad? Las medias, el pantaloncito que vayamos a utilizar, la camisita que esté bien aplanchada, ¿verdad? Empecemos tal vez por esos detallitos que son muy importantes. Si se va a utilizar tal vez algún vestido, ¿verdad? Para poder asistir a la entrevista, pues es importante que este vestido también esté acorde, ¿verdad? A una entrevista de trabajo. Si van a utilizar alguna blusa, pues también es importante que la blusa sea también acorde a la oficina, ¿verdad? O que pues no sea muy descotado. Pues sería importante algún saquito, ¿verdad? Alguna otra blusa, digamos, encima que le pueda también ayudar. Esos son como algunas cositas que podemos tal vez cuidar desde nuestra presentación personal. También es importante, ¿verdad? Si usamos barba o si usamos el cabello largo, ¿verdad? Que esté bien cuidado, ¿verdad? Es importante esos aspectos. A veces cuando estamos en la casa, ¿verdad? Y si es una entrevista laboral que es virtual, entonces es importante también de igual manera tener cuidado con esos detalles, porque a pesar de que estemos en la casa, ¿verdad? A veces estamos un poquito como más relajados, pero sigue siendo una entrevista laboral, ¿verdad? La cual es importante poder tener cuidado en esos detallitos. Si vamos a utilizar maquillaje, que el maquillaje sea también un maquillaje con tonos que no sean muy fuertes, ¿verdad? Eso es importante también y que sean también de acuerdo pues al color de su piel. Eso le ayudaría muchísimo también para poder proyectarse mejor. Evitemos el uso tal vez de las boinas, tal vez de las gorras, ¿verdad? Ese tipo de instrumentos que tal vez no son necesarios para una entrevista. Hay que cuidar esos detallitos. Otro detallito que también hay que cuidar, digamos, en cuanto al aspecto personal, tal vez es el uso excesivo tal vez de aretes o de collares, ¿verdad? Ese tipo de cosas que tal vez pueden distraer a la persona que te está haciendo la entrevista. Entonces es importante esos detallitos personales, ¿verdad? Para que lo consideremos por ahí. Si me faltó algún otro, cualquier cosa, ahí nos pueden hacer la consulta, la recomendación, y al final entonces de lo que vamos a tratar el día de hoy, lo podemos abarcar nuevamente sin ningún inconveniente. Esto es como en primera instancia, ¿verdad? Para que ustedes puedan considerar, ¿verdad? Los aspectos personales que tenemos que cuidar. Ahora bien, también es importante que antes de que usted tenga la entrevista laboral, usted pueda hacer un mapeo de lo que usted es o lo que usted, cómo quiere usted reflejarse ante los demás. Entonces, puedes tomar una hojita, ¿verdad? Y escribir un poco cuál ha sido los aportes que usted ha hecho en las empresas donde usted ha trabajado, cuál ha sido esa experiencia, cuáles han sido aquellas habilidades que usted ha venido reforzando,
¿verdad? Recordemos que, bueno, las habilidades es todos aquellos talentos que usted puede llegar a adquirir a lo largo de su vida profesional o personal y que te diferencian de otras personas. Entonces, ¿cómo estás en trabajo en equipo, en comunicación, en liderazgo, en innovación, en tolerancia a la frustración, tal vez, ¿verdad? Todas esas competencias que actualmente también pues se requieren y son necesarias en los puestos de trabajo. Porque fijo, en una entrevista te van a preguntar cuáles son las fortalezas que usted tiene o cómo se visualiza usted, ¿verdad? Como persona. Entonces es importante que desde ahí usted pueda tener mapeado y muy claro cuáles son esas fortalezas, cuáles son esas habilidades. También le podrían preguntar sobre sus puntos de mejora. Es importante entonces también que usted elabore una lista, ¿verdad? De esos puntos de mejora que usted como persona a nivel personal y laboral tiene que mejorar, ¿verdad? Y que también estás trabajando en eso. Eso también te va a ayudar muchísimo, o le va a ayudar muchísimo, para que el reclutador vea que no solamente estás enfocado en cuáles son esos puntos de mejora, ¿verdad? Sino también que ya estás trabajando en ello para poder fortalecerlas, porque la idea de estos puntos de mejora, ¿verdad? Es más bien llegar a fortalecerlos en algún momento. Cuando hablo puntos de mejora, en algunas empresas les llaman tal vez debilidades, ¿verdad? Pero en realidad no somos débiles, en realidad hay puntos de mejora que eso podríamos perfectamente irlos mejorando, ¿verdad? Con relación a nuestra experiencia. Y también es importantísimo, ¿verdad? Que de lo que usted está haciendo sobre sus fortalezas, sobre sus puntos de mejora, puede hacer un resumen muy ejecutivo para usted, tal vez, ¿verdad? De en dónde se proyecta usted a futuro, porque esa también es otra de las preguntas que te van a decir, ¿verdad? ¿Cómo se visualiza usted de futuro? ¿Qué quiere usted a futuro en su vida? Entonces, es importante que usted lo tenga claro. A nivel personal, cómo se visualiza, a nivel laboral, cómo se visualiza, en dónde se visualiza. Es importante entonces que antes de ya propiamente entrar a la entrevista, ¿verdad? Unos días antes, usted se pueda sentar para hacer ese mapeo, ¿verdad? Que es como una ficha personal, le llamo yo, ¿verdad? En donde usted mismo va a describir eso que le va a ayudar, ¿verdad? En la entrevista o a recordar cuando esté en la entrevista qué fue o qué es lo que escribí para acordarme, ¿verdad? En ese momento sobre mí. Porque en realidad la entrevista, ¿verdad? Es utilizada pues para conocer un poquito más al candidato, tanto a nivel personal, ¿verdad? Como a nivel laboral. Aunque ya estamos dejando de lado, ¿verdad? Un poco las preguntas personales, ¿verdad? Como de que si usted va o piensa tener hijos o si el estado civil, ¿verdad? Todas esas preguntas personales pues se están dejando también de lado y que de igual manera en una entrevista laboral, ¿verdad? No son importantes porque lo que más nos interesa a los reclutadores en este momento es pues conocer un poquito más de usted a nivel de habilidades, ¿verdad? Tanto habilidades blandas como habilidades tecnológicas que se usa y que se están solicitando actualmente, como también pues esas habilidades duras pues que ya vienen inmersas en el currículum cuando ya lo estamos revisando. Bien, ahora sí. Entonces, ¿cuál es el propósito? Pues hacer un resumen ahí de cómo tal vez prepararnos, ¿verdad? Para para afrontar una entrevista. Entonces, nuestro propósito es dar a conocer algunos tips para afrontar con éxito esa entrevista laboral, ¿verdad? Y ya pues hablé un poquito de esa parte que tenemos que tener, tenemos que prestar atención, ¿verdad? Para prepararnos para esta entrevista. Eso es previo a la entrevista. También es importante, y tal vez ustedes se han preguntado, ¿cómo me preparo antes de ir a una entrevista? ¿Cómo me preparo antes de ir a una entrevista? Sé que tengo una entrevista hoy a las 2 de la tarde. ¿Usted se ha puesto a pensar o antitos de eso? ¿Cómo me preparo? ¿Qué tengo que hacer antes de lo que conversé anteriormente, verdad?
de la vestimenta y de la ficha personal que usted debe de tener muy claro. Entonces, aquí hay algunos elementos, tips que podemos considerar y que son muy importantes antes de que tengamos esa entrevista con esa persona que nos llamó. Porque también, ¿verdad? Hay algunas cositas que nos van a preguntar y que usted tiene que tenerlas muy claro. Primero, investigue sobre la empresa, ¿ok? Usted necesita tener muy claro qué empresa le llamó y en qué empresa estoy aplicando. Porque a veces pasa que llamamos, ¿verdad? Es que usted aplicó a tal puesto, yo le hablo de tal lugar. Ay, sí, yo apliqué, o no me acuerdo si apliqué, es que apliqué a muchas, nos dice la gente. Eso está bien, pero también es importante que si usted va a aplicar a alguna empresa, entonces anote en una hojita, en un cuaderno, en un diario, en lo que usted tenga, y entonces pueda anotar, apliqué a esta empresa para este puesto, ¿verdad? Y la fecha en que usted aplicó, para que usted entonces lleve también un pequeño control de las empresas donde usted está pues aplicando. Busque puestos similares para conocer el salario. Si usted está buscando algún puesto, eh, no sé, como secretaria, como recepcionista, como profesional en recursos humanos, ¿verdad? Busque en internet, en la tabla de salarios mínimos, etcétera, cuál es el salario que está en el mercado, qué están ofreciendo las empresas a nivel salarial para ese puesto al que estoy aplicando o al que tengo interés de aplicar, ¿verdad? Para conocer un poquito cuánto es lo que podría yo llegar a proponer en el salario. Porque una de las preguntas que le van a hacer, ¿verdad? En primera instancia, con el tip anterior de investigar la empresa, te van a decir, ¿qué sabes de nosotros? ¿Qué sabes de nuestra empresa? Entonces, es importante. Y segundo, también le van a preguntar sobre la pretensión salarial. Entonces, es importante que usted pueda también, ¿verdad? Llegar a un monto que no sea muy elevado, ¿verdad? Respecto tal vez al mercado, pero tampoco bajo, ¿verdad? Sino más bien que sea un salario adecuado, ¿verdad? Y realmente de lo que sea y se esté pagando en el mercado. Si usted consigue diferentes salarios cuando estás haciendo la revisión tal vez de lo que está ganando ese puesto de trabajo, pues saque tal vez algún promedio. Eso le puede servir como para también tener una referencia importante. Otro de los puntos muy importantes aquí es revisar los objetivos o los requisitos del puesto. A veces la gente aplica a los diferentes puestos, a veces por aplicar, ¿verdad? Y a veces dicen, es que yo aplico y no me llaman. Bueno, tal vez es que es un asunto de que tal vez los requisitos que están establecidos, ¿verdad? En la publicación, tal vez usted no los cumple. Entonces, o tal vez en algún requisito que no cumpla. Entonces, es importante tomar en cuenta ese aspecto. ¿Ok? El objetivo del puesto también es importante conocerlo porque nos va a permitir tener un panorama de qué podría tratarse el puesto, ¿verdad? Porque a veces ponen algunos nombres que tal vez usted dice, no sé qué hará porque, ¿verdad? El nombre tal vez yo nunca he hecho eso. Es a veces lo que nos dicen. Pero cuando ya vemos el objetivo, ¿verdad? Y los requisitos, usted dice, ah, yo aplico a los requisitos, yo tengo esos requisitos, ¿verdad? Bueno, y el objetivo, el objetivo es como la descripción del puesto. Entonces, eso le va a ayudar muchísimo, ¿verdad? También a tener muy claro cuáles son esos objetivos y lo que voy a ir a hacer al puesto. Porque entonces, ya usted va a tener una idea, cuando llegue a la entrevista, va a tener una idea más o menos de qué trata el puesto. Entonces también las preguntas que usted puede dar ahí, ¿verdad? Van relacionadas a lo que también pues va a realizar en el puesto. Que ahora vamos a verlo, porque ahorita estamos viendo lo que podemos o cómo nos preparamos antes de la entrevista. Ahorita vamos a ver el durante la entrevista cómo hacer. Bien, otro de los aspectos muy importantes y fueron los primeros que mencioné es la vestimenta, ¿verdad? Que ya lo abarcamos al puro principio. Otro de los aspectos importantes. Aquí siempre hay presas en todo lado donde usted vaya. Entonces, es importante salir con tiempo de su casa.
Si usted tiene una entrevista a las 2 de la tarde y tiene que trasladarse por todo San José, ¿verdad? Sabe que en cualquier momento puede haber alguna presa, algún choque de camino que usted tal vez no lo prevé, ¿verdad? O que se venga un aguacero, ¿verdad? También ahorita que están los aguaceros y eso tal vez nos va a llegar a atrasar. Entonces es importante siempre llegar con tiempo si la entrevista es presencial. Si usted se va a atrasar o se atrasó por algún motivo en especial, es importante que usted tenga a la mano, que ahorita lo vamos a ver, los datos de la persona que le contactó cuando le llamaron a la entrevista. ¿Por qué? Porque entonces a veces, ¿verdad? Ha pasado que ya la persona llega a la empresa y no sabe por quién preguntar, que nada más lo llamaron para entrevista. Y entonces eso pues va a llegar a ser muy complicado. Lo correcto sería que usted más bien, cuando la persona lo llame, a veces nos emocionamos tanto que nos bloqueamos y solamente sabemos que vamos a entrevista y no nos acordamos de qué fue lo que nos dijo el reclutador o la persona que nos llamó. Eso es muy común, ¿verdad? Pero recordemos de que cuando nos llamen, entonces tener a mano una hoja, un lapicero, donde podamos anotar tanto el nombre del reclutador como tal vez el número telefónico, ¿verdad? Y la dirección que me está dando para llegar al lugar, si no conozco dónde queda tal vez la empresa. Entonces, eso es importante, ¿ok? Y si entonces usted tiene alguna situación de camino, llame al reclutador y avísele que usted va de camino, pero que lamentablemente se atrasó y que ya casi llega, ¿verdad? Eso es importante. Siempre y cuando usted ya casi llegue realmente, ¿verdad? Porque también, si se va a atrasar muchísimo, ¿verdad? Puede llegar a un acuerdo con el reclutador, o sea, si el reclutador también, ¿verdad? Tiene el tiempo, porque a veces se entrevistan 2, 3, 4 personas, ¿verdad? Y entonces, si usted llega tarde, atrasa a la otra persona y también, pues es el tiempo también del reclutador. Entonces, es importante considerar los tiempos. Si la entrevista es en la casa, es importante que usted revise la conexión de internet y tenga un plan B. Si su internet es muy bueno y usted dice, a mí nunca se me ha caído, yo no tengo ningún problema con eso, no se atenga. Es importante que igual revisemos la conexión y tengamos el plan B. ¿Cuál va a ser el plan B? ¿O cuál puede ser un plan B? Si usted tiene Wi-Fi, ¿verdad? Y tiene teléfono celular, entonces tenga el celular bien cargado también, ¿verdad? Para que si se le va la conexión o si usted ve que hay problemas de conexión tal vez por la lluvia, porque se le va la luz o lo que sea, ¿verdad? Pueda de igual manera poderse conectar desde el teléfono. Entonces, deje cargado muy bien el teléfono, ¿verdad? Y ojalá pues que también pues tenga el acceso a internet para que usted se pueda conectar. ¿Ok? Muy bien. Otro de los aspectos que tenemos que considerar antes de la entrevista, que era lo que le mencionaba anteriormente, tener a mano el contacto del reclutador para que usted sepa quién fue el que le contactó y a quién usted tiene que contactar en dado caso que tenga alguna situación particular. Algo importante, ahora que hablé de la conexión de internet, también tenemos que visualizar en dónde vamos o dónde me voy a sentar, en qué parte de la casa me voy a sentar para poder hacer la entrevista. Porque, ¿qué tengo atrás? Si la cocina, ¿verdad? Si tal vez un armario, ¿qué tengo atrás? Tengo que revisar eso. Ojalá sea tal vez un espacio que sea totalmente liso para que no distraiga ninguna de las partes que hacen la entrevista. Y también es importante que veamos la luz, ¿verdad? Que nos pegue muy bien la luz, que sea un lugar también que sea silencioso, ojalá, ¿verdad? En la casa y avísele a las personas con las que usted vive en su casa que usted va para una entrevista laboral. Eso es importante para que todos, pues en la medida de lo posible, puedan respetar ese espacio para que no haya ninguna interrupción, ¿verdad? O tal vez no haya algún distractor por parte ni de la persona que le está haciendo la entrevista, ni tampoco de la persona que está siendo entrevistada. Entonces, esos aspectos son muy importantes. Repase los documentos que debe de llevar y acomódelos en orden.
El original y la copia. Generalmente cuando usted lo llaman a una entrevista presencial, a usted le piden el currículum, los atestados y otros documentos, ¿verdad? Que usted tiene que presentar. Pero entonces, ordene los documentos. De la misma manera que está ordenando los originales, ordene las copias. En el momento en el que usted los entrega, ¿verdad? Usted entrega los originales y abajo las copias, para que esto le facilite a usted y al reclutador, ¿verdad? El recibir los documentos. Además de que también proyecta que usted es una persona ordenada y cuidadosa con esos detalles. Desde ahí vemos los detalles, que eso es importante cuidarlos a la hora de que usted va a realizar una entrevista. Muy bien. Otro de los aspectos que tenemos que cuidar antes de una entrevista y que también son cosas que usted debe considerar en el perfil personal es analizar las competencias que pide el puesto, ¿ok? Con respecto a la experiencia. De acuerdo a la experiencia que yo tengo, qué competencias, qué habilidades he ido adquiriendo, qué habilidades he ido fortaleciendo. Entonces es importante que los tenga ahí mapeados. Practique ante un espejo. Es importantísimo que usted practique cómo habla, cómo vuelve a ver, el gesto que usted realiza, el movimiento de las manos, la forma en la que me voy a sentar, ¿verdad? Eso es totalmente importante que usted lo considere. Igual, si usted va a hacer la virtual o va a hacer la presencial, también practíquelo, ¿verdad? Practíquelo. Si vas a hacerlo virtual, es importante que la posición de las manos siempre se mantengan tal vez como encima del escritorio, no recostado para que no muestre tal vez cansancio o pereza, ¿verdad? Firme, siempre hay que ser firme para mostrar esa seguridad. Entonces, eso es importante. Otro de los aspectos antes de la entrevista que es también de relevancia acá es hacer ejercicios de respiración. Eso le va a ayudar a usted muchísimo, porque a veces cuando nos vamos a entrevistar o cuando nos van a entrevistar, uy, nos surgen, ¿verdad? Miles de cosas, ansiedad, nervios, estrés. Entonces, es importante hacer algunos ejercicios de relajación, de respiración, que le permitan a usted, por lo menos, ¿verdad?, mermar un poquito esos nervios. A veces los nervios se van hacia la voz, ¿verdad? Se nos van hacia las manos, se nos van hacia los pies, etc. Entonces, ¿dónde canalizo? ¿Dónde puedo canalizar esos nerviosismo, ¿verdad? Entonces, es importante conocerse, ¿verdad? Que usted se conozca dónde para que entonces usted pueda trabajar en eso. Si a mí se me van los nervios a las manos, bueno, voy a procurar entonces que no se me vean mucho las manos, porque cuando estoy nervioso suelo hacer esto, ¿verdad? Y eso tampoco no se debe de hacer en una entrevista. Entonces, lo ideal, hacer ejercicios de respiración, ¿verdad? Inhalar por la nariz y exhalar por la boca tranquilamente. Eso le va a ayudar también a oxigenar un poquito la mente y entonces eso le va a permitir también que usted pueda responder a algunas preguntas de manera fluida, ¿verdad? Y que usted pueda acordarse de las cosas cuando le estén haciendo las preguntas. Esos entonces serían como los aspectos importantes que tenemos que considerar antes de una entrevista. Ahora, ¿cómo actúo durante la entrevista? ¿Cómo debo actuar durante la entrevista? ¿Qué debo considerar en el momento en el que estoy haciendo la entrevista? Bien, no sé si a ustedes les ha pasado que después de que terminamos la entrevista, hacemos como un repaso de lo que nos preguntaron y de lo que respondí. Y usted dice, uy, aquí hubiera respondido esto. Uy, me faltó desarrollar más esto. Bueno, esos son aspectos importantes que usted puede llegar a notar, ¿verdad? Para que cuando tenga la otra entrevista, si tiene otra entrevista, entonces no se le olvide, ¿verdad? Entonces, eso le va a ayudar también muchísimo para poder abarcar todo lo que usted quiere dentro de la entrevista. Aunque son a veces preguntas diferentes, ¿verdad? La que nos hacen, generalmente siempre hay algunas otras que son similares, entonces que usted puede perfectamente ya saber qué debe de responder. Entonces, considerar esos aspectos. Bien,
El primer aspecto importante que tenemos que considerar durante la entrevista, utilicemos un tono de voz adecuado. Cuando estemos frente al espejo repasando, o usted lo puede hacer frente al espejo o le puede decir a alguien, ¿verdad? A un amigo, a su mamá, a su papá, a la persona con la que usted viva, ¿cómo me escucha? A veces hay personas que tienen la voz muy, muy gruesa y que tal vez usted cuando los escucha hablar, usted dice, uy, esta persona está enojada. Tal vez no está enojada, ese es su tono de voz. Hay otras personas que hablan muy bajito, ¿verdad? Entonces, eso también, poder revisar cuáles son los tonos adecuados de voz, ¿verdad? Para poder realizar esa entrevista. Cuidar ese detallito de la voz. También es importante cuidar el lenguaje corporal. La postura, las manos, la mirada, eso es sumamente importante, ¿ok? ¿Cómo me voy a sentar? ¿Hacia dónde voy a ver? A veces nos intimidamos, ¿verdad? Porque nos ven a los ojos y tal vez no estoy acostumbrado a que me vean a los ojos. Entonces ahí es importante que usted tal vez pueda ver hacia la frente de la persona con la que usted está conversando. Eso le ayuda mucho. O véale el pelo o arriba tal vez de la cabeza, ¿verdad? Para que usted no se sienta intimidado. Y eso le va a ayudar también montones. Cuide de la manera en cómo sentarse, ¿verdad? La posición de sus piernas, la posición de las manos, nunca cruce las manos en una entrevista, ¿verdad? Generalmente si usted se va a sentar, apoye sus brazos, sus manos encima de sus piernas, ¿verdad? Ahí las puede mantener perfectamente, eso es una posición pues adecuada y que le proyecta también seguridad. Diríjase con cortesía, respeto y honestidad. Es importante que usted sea honesto en las respuestas que usted da. El respeto es sumamente importante y la cortesía, pásala. Muestre seguridad. Con lo que acabamos de mencionar anteriormente, ¿verdad? Eso le va a ayudar a usted montones para que muestre seguridad. También, ahorita, se están utilizando unas técnicas de entrevista basadas en competencias. Entonces le van a preguntar a usted cuáles han sido esas experiencias o esas aportes que usted ha realizado en su trabajo, cómo le ha ido, cuál ha sido su éxito. Entonces es importante ahí que comente con base a su experiencia. Perdón, si tal vez usted no tiene la experiencia en algo específico que ustedes le están preguntando, recuerde algo personal. Eso le va a ayudar montones y que tenga relación con la pregunta. Entonces, por ejemplo, no sé, cuénteme alguna situación en la que tal vez le tocó tomar una decisión difícil. Y entonces usted, ¿verdad? Repase y dice, no, pero es que en el trabajo no me ha tocado todavía tomar una decisión que yo diga que sea difícil, pero tal vez a nivel personal sí. Entonces usted lo puede decir. Mira, a nivel laboral no tengo esa experiencia, pero a nivel personal sí. Y entonces usted empieza a contar, ¿verdad? Sea muy concreto, eso sí, a la hora de que usted va a contar alguna vivencia, porque pues el tiempo también es importante ahí. Evite distractores como el celular, los lapiceros, entre otros. A veces tenemos el celular en la mano, ¿verdad? Y hacemos esto. Entonces es importante que guardemos el teléfono, ¿verdad? Que esté ahí quedito, tenemos un lapicero, que no estemos usando el lapicero, ¿verdad? Manipulándolo muchas veces y mucho menos tal vez metérmelo en la boca. Entonces tener ahí evitar esos distractores. Evita el tuteo. El tuteo es para mi mamá, mi papá, mi pareja, ¿verdad? Mis amigos, aquella persona que le tengo mucha confianza. Entonces, evitemos el tuteo. Demuestre también empatía y consulte. No quede con dudas. Eso es algo muy importante. No se quede con las dudas. Pregunte todo lo que tenga que preguntar. Anote en un papelito, ¿verdad? O en un diario, en un cuaderno, lo que usted va a llevar el día de la entrevista, algunas preguntas. Si algunas ya fueron evacuadas durante la entrevista, perfecto. Y si no, pues haga las preguntas, ¿verdad? Para que también eso le sirva a usted a la hora de que vaya a tomar alguna decisión cuando le ofrezcan el empleo. Ahora bien, otros puntos que es importante considerar después de la entrevista, porque las cosas, ¿verdad? No deben de quedar ahí con respecto a que ya hice la entrevista, estoy esperando que me llamen. Hay algo importante que usted puede hacer también para mostrar interés. Uno, ser agradecido, ¿verdad? También por la oportunidad, se lo puede decir al reclutador,
una vez finalizada la entrevista, o le puede posteriormente enviar un correo electrónico donde usted le demuestre, ¿verdad?, el agradecimiento por el tiempo y la oportunidad de poderle hacer la entrevista. Brindo un mensaje de interés, de igual manera, ¿verdad? Aún así, mantengo interés en la posición o tengo interés en el puesto, quedo atento para que se me informe sobre la decisión y aquí estaremos anuentes. Y por último, analice esas respuestas que usted brindó en la entrevista, ¿verdad? Para que entonces en próxima entrevista ya usted pueda corroborar ahí qué cosas puede usted incluso mejorar o decir.